Estamos aquí para la radio visual, la RB Radio Visual, y tenemos una invitada en el segmento de derechos humanos, y esta vez hablando de los derechos del adulto mayor. Entonces hemos invitado a Gladys Gómez, que es abogada y que ha trabajado mucho con este tema. ¿No es así? Sí, Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué Gracias tal? por invitarme. Un placer. Sí, muchísimas gracias. Mira, en realidad trabajar por los derechos de las personas mayores es un tema muy apasionante, un tema que me ha dado mucho conocimiento en cuanto a conocer cómo viven las personas mayores. Hay una diversidad muy grande, hay tantas vejeces como personas mayores existen. No es cierto que sea un grupo homogéneo, y la temática y la problemática realmente vale la pena abocarse al estudio y a trabajar con esta cuestión. Pero para poder aplicarla o trabajarla o conocerla, digo, ¿tenemos algún instrumento nosotros en el país Sí. que nos defienda a la gente de los adultos mayores? Sí, por supuesto. Actualmente tenemos una herramienta única en el mundo, que es la Convención Interamericana sobre Protección de las Personas Mayores, Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Es lo que está desde el año 2015, que lo celebraron los países latinoamericanos. Y actualmente la han ratificado mediante leyes que han dictado los estados, mediante leyes que han adherido a la convención. Son 8 países, entre los cuales está el nuestro, y desde el año 2017 Argentina hizo el depósito respectivo en la OEA, de manera que ha quedado obligado como Estado parte a respetar la convención, a hacerla cumplir. Y está faltando 2 o un país más para que empiece a hacer el seguimiento de cumplimiento de la convención, y en su caso, si de ese seguimiento surge que se incumplen los derechos que están insertos en la convención, puede ser pasible de sanciones por parte de la Corte Interamericana ante una denuncia, obviamente, que se haga por violación de los derechos humanos en contra de lo que está previsto en la Convención. Sí, me parece que hay muchos casos, ¿no?, de violación de los derechos humanos de los adultos mayores, y invisibilización también o naturalización de ciertos prejuicios. Sí, la Convención tiene una parte teórica y tiene una parte práctica, justamente, para que como orientador y como obligación de los funcionarios públicos se trate en cualquiera de las áreas del Estado, en cualquiera de los poderes, poder legislativo, ejecutivo y sobre todo el judicial, deben seguir los lineamientos establecidos en la Convención, porque se trata de una ley supralegal. Desde que se ha sancionado una ley adhiriendo a la Convención, esta Convención es una supraley, digamos así. Todavía no tiene el rango de constitucionalidad, pero bueno, ya falta muy poco. Creemos que este año se va a lograr. El año pasado se aprobó en Senado y estaría faltando que la Cámara de Diputados. Me parece que Gabriela Cerruti justamente es una de las que está promoviendo que se lleve a cabo la... Sí, porque había una ley antiedadismo, Sí, ¿no? está también justamente para que poder cumplimentar con la otra ley que se ha Claro, sancionado en Chaco, creo que fue. Pero bueno, está en un proyecto también a nivel nacional, lo de la ley del edadismo. Sí, y se me ocurre, bueno, cómo... Aunque el edadismo en realidad es un concepto
más general, más amplio. Es claro. para cualquier situación que se discrimina por la razón, de edad. Sí, puede ser para una persona joven o para una persona mayor. Sí. En cambio, ese término del edadismo fue utilizado por un psiquiatra estadounidense, Robert Butler. Va a incorporar ese término para referirse a esas cuestiones de discriminación en razón de determinada situación, en este caso de la edad. Claro. El Leopoldo Salvareza, argentino, él dice que específicamente acá en la Argentina, le lo cambian el nombre para aplicarlo a las cuestiones de la convención, y habla de viejismo. O sea, viejismo, entonces la discriminación hacia las personas por el hecho de ser mayores, o sea, personas viejas, o por el hecho de la vejez. Sí. No, que me estaba acordando de un caso que estuvimos trabajando en la radio con Natalia Cito, es la autora del libro sobre Natalia Cohen, un caso tan terrible, ¿no? Y que bueno, cómo se vulneran, ¿no? los derechos de esta mujer, que prácticamente la secuestran y demás, ¿no? Ese caso, ese libro que te refieres, Alicia, se llama 27 noches. Sí. Ese realmente muy ilustrativo de situaciones cotidianas. Cotidianas digo porque el libro está hablando de un encierro compulsivo de una persona mayor, logrado a través de un profesional de psiquiatría muy famoso. El doctor Manes. El doctor Manes, sí, en ese tiempo, más o menos esto ha sido en el 2015, y esta escritora lo ha llevado a un libro y cuenta la historia real de Natalia Cohen, una señora de dinero, famosa, artista. Bueno, esa señora logró salir de su encierro compulsivo porque le habían certificado falsamente que tenía un deterioro cognitivo, y bueno, sus amistades, sus contactos, cuando se enteran de este hecho, pusieron el grito en el cielo y la auxilian. Ahora, nos debemos preguntar cuántas Natalias, no Cohen, Natalias, Lauras y Ramonas y tantas que están en lugares que realmente no corresponden, simplemente han sido llevados ahí a la fuerza o engañados. Que no tienen un final feliz, o sea, nunca. No son ayudados por nadie, porque en definitiva se cree mucho que en esos lugares, llamémoslos encierro o residencias de larga estadía, lo dice la convención, pueden decidir los hijos, los parientes. Sí, como algo naturalizado. Se ha normalizado, exactamente. Claro. Pero en realidad la gente tiene que saber que esos lugares puede ir la gente a vivir, por supuesto, pero por decisión propia. Claro. Salvo casos extremos, que bueno, amerita un estudio primero si es que realmente no puede decidir esa persona porque ha perdido su lucidez mental, o algunas situaciones de postración, o porque la familia realmente no la puede cuidar y la necesita. Bueno, son situaciones que muchas veces se pasa por alto y se soslaya la voluntad, las decisiones de las personas. Entonces es de gravedad extrema, donde los estados tienen que comprometerse a que funcione un sistema de control, que haya controles de ese tipo de cosas. Que brillan por su ausencia, ¿no? Hay, pero no hay. Sí, como todo. Entonces, bueno, te agradezco mucho. Este tema de la convención, te quiero contar así brevemente. Sí. Tiene una serie de artículos muy interesantes, porque parece que son que lo sabe la gente, sin embargo no lo saben, o lo saben y no los ejercen. Exacto. Y la verdad que luchamos con estos prejuicios, con estas cuestiones que se normalizan
decisiones que se toman haciendo una intervención en las decisiones de las personas mayores, como si fuera normal. Y realmente las personas a cualquier edad pueden decidir. La edad no tiene, o sea, la capacidad de una persona, su capacidad de decidir no tiene tope con la edad. Claro. O sea, mientras se mantenga lúcidos, esté en una situación de vejez robusta, hay divisiones para calificar la vejez también, o vejez frágil, una situación siempre y cuando no esté con un deterioro agravado, siempre tiene que respetársele su voluntad. Si hay dudas sobre eso, hay un proceso que está previsto en los códigos, que es el proceso de inhabilitación, de manera que ahí se va a demostrar si puede o no decidir. Claro. Bueno, hay que echar mano a eso en todo caso, como el derecho de defensa que tiene aquella persona que se le puede decir que no puede decidir. Y en relación a los demás derechos, no nos olvidemos que tienen los mismos que cualquier ciudadano: el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho de participación, el derecho, sobre todo hay un derecho al trato preferente en cuanto a que la justicia tiene deberes, ¿no?, de implementar medidas positivas por imperio de la Constitución Nacional, claro. Artículo 75, inciso 23, menos mal que me lo acuerdo, para hacer ajustes razonables al procedimiento cualquiera se lleve, en la medida que se trate de una persona mayor. Se trata de medidas positivas. Sí, o sea, sí. El derecho de acceso a la justicia tiene mucho que ver con esto, para que ver alguna situación de vulnerabilidad que pueda estar atravesando esta persona mayor. Claro. Bueno, muchas gracias. Realmente muy interesante el tema y espero que puedas venir otra vez y deleitarnos. Bueno, contamos algunos casos y trabajar si hay algunas preguntas de los teleoyentes. Bueno, estaremos en otros programas seguramente hablando en este segmento de derechos humanos y justicia. Bueno, muchas gracias, Alisa, cuando quieras. Un tema que a mí no me... Te apasiona realmente. sí, por se supuesto, nota. Y es importante que se difunda, sí. Que se socialice obviamente, y que se tome conciencia. La vejez es una situación, es una condición que atraviesa todas las áreas, es intergeneracional, es interdisciplinario, o sea que acá nadie está exento de llegar a la última etapa de la vida, salvo el morir. En la muerte, claro. Pero bueno, todos tenemos esta misma ruta de la vida. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias a vos. Bueno, nos veremos en la próxima. Gracias a todos.